Bien, buenos días, vamos a comenzar. ¿Listo? Bien, comenzamos la charla FIET. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, ingeniero Noriega, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla FIET del día de hoy con el tema análisis de una red, análisis de estabilidad de potencia de una microred híbrida para operación conectado y no conectado a la red, utilizando el software ETAP. Bien, el día de hoy nos presentará la charla FIET el ingeniero Holger Noriega. Él es ingeniero eléctrico, especialización electrónica y automatización industrial en ESPOL. Becario CENESID para estudios de posgrado. Máster en Ciencias de Ingeniería Eléctrica del Politécnico de Milán, Italia. Experiencia profesional en CENEL de los Ríos, Unilever y profesor ESPOL. El máster Holger Noriega es colaborador en proyectos de investigación en la FIET y en la SPOCH de Chimborazo. A continuación, vamos a dar paso a la conferencia. Damos la más cordial bienvenida a la charla a todos. A continuación, ingeniero Noriega, podemos dar inicio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Angélica, por la presentación y muchísimas gracias a los presentes aquí. Como le dijo María Angélica, el tema que vamos a tratar es análisis de estabilidad utilizando el software ETAP. Bien, entonces vamos a ver un poquito la introducción de este software que se utiliza bastante en lo que es el campo de la ingeniería eléctrica. El nombre completo del software de ETAP es Electrical Transient Analyzer Program. En sí es un programa gráfico de análisis transitorios de sistemas eléctricos de potencia, donde nos permite hacer una serie o nos da bastantes herramientas en el campo de la ingeniería eléctrica. Bien, como la construcción de diagramas unifilares, la disposición o introducción de alimentadores en canalizaciones subterráneas, podemos ingresar mallas a tierras, entre otras facilidades de este software. Adicional a esto, también podemos hacer estudios de flujo de carga en AC y DC, estudios de análisis de cortocircuito, análisis para arranque de motores, análisis de armónicos, de estabilidad transitoria, coordinación de protecciones, la capacidad amperimétrica de conductores, entre otras aplicaciones que le podemos encontrar al ETAP. Bien, entonces el ETAP nos da una variedad de opciones o de manejos dentro de este software, donde se pueden hacer múltiples presentaciones del sistema eléctrico para presentar en proyectos, por ejemplo. Nos permite utilizar o revisar bases de datos, ¿okay? Linkearlo con otro tipo de programas, y estado de operaciones de elementos en un sistema eléctrico, por ejemplo, un breaker, su estado abierto o su estado cerrado. Bien. Adicional a esto, este software posee una librería bastante interesante de parámetros de conductores, de motores, de transformadores, de paneles solares, etc.
que es bastante amigable y bastante accesible a la base de datos. Bien, la cual también va a depender mucho de las necesidades del usuario. Bien, entonces existen diferentes tipos de visualizaciones. La visualización o la vista de estudio y la vista de protección. ¿Okay? Cada uno de ellos va a estar representado o es la forma bastante amigable en el manejo de unifilares. ¿Okay? En el lado derecho, como se puede observar, principalmente se utiliza la parte unifilar en los diagramas eléctricos, ¿okay? Y en uno se puede hacer edición, el otro ya, como el nombre lo dice, es protegido, ¿no? Es como para solamente presentar. Bien, adicional, y algo con lo que había linkeado, algo con lo que había mencionado antes, se puede hacer la configuración de los diferentes elementos de un sistema eléctrico de potencia. Por ejemplo, si quiero en el lado izquierdo que tengo un unifilar o un sistema trabajando todos los elementos de potencia, y en el lado derecho, si quiero, por ejemplo, ya no considerar el generador, entonces abre esta protección y ya no estaría considerando el generador. Bien, entonces esa también es una facilidad que presenta este software. Bien, adicional a esto, dentro de un mismo sistema unifilar se pueden utilizar varias capas, bien, en la cual se puede ir variando el valor de algunos de los elementos del sistema de potencia, como el caso de este transformador, que para una revisión 1 o para mi diagrama original fue 30 MVA, y para una revisión 1, ¿ok? O para otro análisis va a ser 40 MVA. ¿Okay? Entonces la facilidad de hacer el manejo de capas. Bien, el programa también se organiza bastante en lo que es por proyectos. Bien, y dentro de este presenta un editor de proyectos, el cual presenta o nos da la facilidad de ver presentaciones, las configuraciones, casos estudiados, librerías, las componentes de un sistema eléctrico. Bien, entonces esta es una captura de un diagrama, que es una captura de pantalla de un diagrama, con las diferentes partes de lo que podríamos observar en este software, ¿no? Tenemos el área o el espacio para el diagrama unifilar, ¿okay? Tenemos el área para el editor de proyectos y tenemos diferentes barras de herramientas, las barras de herramientas del sistema y las barras de herramientas para algo un poco más especializado como la modelación AC, la modelación de C, el control, etcétera, etcétera. Bien. Y adicional tenemos otro tipo de barras de herramientas para edición, para el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, para cada análisis, si es necesario hacer una edición o poner los parámetros iniciales, ¿no? Entonces, esta barra de acá nos permite realizar eso. Bien, entonces, de esta barra de herramientas, de este lapicito, o la botonera que estaba en el lado derecho, ¿okay? Tenemos las diferentes opciones, ¿no? Podemos ingresar un motor de inducción, una válvula motorizada, capacitores, paneles, un filtro armónico, contactores, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y también instrumentos de medición como los voltímetros, amperímetros, multímetros, relés de protección, relés térmicos, relés de sobrecorriente, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los tabs también. Entonces, permite bastante, es bastante amigable el software por el hecho de utilizar la parte de los diagramas unifilares que los ingenieros eléctricos estamos bastante acostumbrados a utilizar. Bien, ahora, he tratado de dar una breve introducción o tal vez un breve explicación, por decirlo así, del software, ¿no? Pero ahora vamos a ver exactamente cómo es que
a qué tipo de circuito o a qué tipo de sistema lo utilizamos. Bien, el sistema fue un sistema o un proyecto que se está realizando en la Politécnica del Chimborazo. ¿Okay? Entonces, todos los datos o todos los niveles de voltaje están referidos a a la, al sistema que existe allá en esa zona del país. Bien, entonces, pero principalmente tenemos la redistribución, tenemos la parte de los paneles solares, eh, tenemos la parte de baterías, tenemos el usuario final. ¿Okay? Y adicional a esto también tenemos un generador adicional, una fuente de generación, ¿okay? Que va a estar inyectando también potencia al sistema. Bien, entonces tenemos por acá abajo la carga, ¿okay? Que van a ser aproximadamente unos 40 usuarios. Tenemos la generación por parte de la planta fotovoltaica, tenemos el generador que se ingresó y tenemos la conexión a la red. Bien, entonces este fue el diagrama que se utilizó de acuerdo al diseño que ya habían presentado o habían propuesto en el proyecto, ¿no? Entonces, lo que se hizo con la ayuda del ETAP, primero fue armar el diagrama unifilar. Bien, fue armar el diagrama unifilar. Okay, donde vamos a contar con 6 buses, okay, uno de los cuales es el bus a la salida de la generación fotovoltaica. Okay. Tenemos los otros buses, okay, los otros 5 buses. También tenemos la parte de los transformadores, tenemos la parte de los transformadores, tenemos la carga de los 40 abonados con una carga de 0.4 MVA a un factor de potencia de 1. Bien. Tenemos adicional a eso, tenemos la generación y tenemos la red. Bien. Y tenemos estos breakers, los cuales nos va a permitir, porque la base del estudio, okay, la base del proyecto fue este diagrama unifilar, pero vamos a simular que en muchos vamos a simular 4 casos, donde en los 4 casos vamos a tener toda la generación, todos los tipos de generación mostrados en esta figura, pero en los otros casos vamos a quitar tal vez la conexión a la red o el generador, etcétera, etcétera. Bien. Y adicional a eso, a cada uno de los 4 casos vamos a simular una falla franca en este bus 4 aquí. Bien, para ver cómo es el comportamiento del sistema utilizando esta simulación. Bien. Ok, entonces este es el mismo diagrama unifilar del anterior, tal vez un poco más grande para que se pueda observar mucho mejor, ¿no? Como lo dije, tenemos los niveles de potencia de por allá a la zona del país, por la región del Chimborazo, por la provincia del Chimborazo. Y bueno, y tenemos los diferentes elementos, el elemento fotovoltaico, el elemento de la generación, el generador, la red y los diferentes transformadores y la carga. Bien, el ETAP también nos permite, cada uno de los elementos que mencioné en el sistema fueron ingresados sus datos por medio de tablas del ETAP, ¿no? Vemos la parte de la red eléctrica, el generador, la parte de los paneles fotovoltaicos y el inversor, la información de los transformadores de potencia, como el nivel de voltaje primario, el nivel de voltaje secundario, el grupo vector del transformador, ¿okay? Delta estrella neutro 11, ¿okay? Los buses, los 6 buses, del cual uno es el DC, a salida del panel fotovoltaico, y los diferentes breakers, ¿okay?
que nos va a ayudar a simular, como lo dije, ¿no? Los diferentes casos, ¿no? Con toda la generación, con parte de la generación, etcétera, etcétera. Bien, entonces el primer caso es teniendo toda la generación del sistema, ¿no? Entonces, lo que se simuló fue una falla franca aquí en el bus 4, ¿ok? A los un segundo, en tiempo igual a un segundo, y el segundo evento fue la solución de esa falla, la limpieza de esa falla. Bien, entonces, el ETAP lo que nos permitió es generar estas gráficas, ¿no? Que del comportamiento del generador, las diferentes cantidades eléctricas del generador, como fue el ángulo de potencia absoluto y relativo del generador, los RPM, la velocidad, ¿no? La potencia eléctrica que entregaba, ¿bien? Entonces, cuando la falla ocurrió en un segundo, tanto el ángulo relativo como el ángulo absoluto del generador comienza un proceso oscilatorio, ¿okay? Entonces, aquí podemos ver el proceso oscilatorio acá. Bien, y en este lado también. Bien, la velocidad del generador, los RPM, que es esta primera figura de la izquierda, comienza a aumentar justamente alrededor del tiempo igual a 1 segundo, alrededor de 1.5 segundos, que fue donde ocurrió los dos eventos, donde están pasando los dos eventos, y la potencia eléctrica disminuye. Bien. Bien, entonces en el momento del despeje de la falla, el ángulo relativo del generador de rotor permanece de oscilación, pero logra estabilizarse después de 2 segundos a valores previos a la falla. Lo mismo sucede para el caso de la potencia y de la velocidad. Bien. Ahora, ¿qué pasaba qué pasa con los buses? En el caso de los 5 buses, ¿no? Del bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, recuperan la tensión, el ángulo y la frecuencia casi inmediatamente cuando la falla desaparece en 1.5. El bus que representa la mayor variación hasta que recupera su condición inicial es el bus número 2, que es aquel que está correspondiente, que es aquel que corresponde, que si vemos aquí, que es aquel que corresponde, este verde, que es aquel que corresponde al punto de conexión entre el generador, ¿ok? Adicional a eso, el bus 3, que es el punto de conexión del inversor y el sistema de la planta fotovoltaica, presenta una compensación del ángulo debido a su operación de control de voltaje. Bien, entonces podemos decir en sistemas o en líneas generales, el sistema representado por este caso 1 permanece estable después de los eventos introducidos y después de los segundos. Bien, lo que significa que el ángulo de despeje, porque esto también utilizamos el tema de la estabilidad con las áreas, etcétera, está dentro de los parámetros identificados, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, o a breve, en líneas generales, el generador, ¿okay? Y el sistema vuelve a su estado inicial después del despeje de la falla. Bien, eso es cuando tenemos todo el sistema. Bien, en el caso de estudio 2, bien, ahora lo que tenemos aquí es que tenemos el sistema, pero ya no vamos, nos desconectamos de la red, que por medio de los
de los breakers, y solamente tenemos las dos generaciones, la fotovoltaica y la generación del generador, y tenemos la misma falla en el bus número 4, este bus central. ¿Okay? Y los eventos, el evento en tiempo igual a 1 segundo, tenemos la falla, y en tiempo 1.5 tenemos la limpieza de esa falla. Bien, ¿qué es lo que sucede? En este caso, luego de la falla en 1 segundo y hasta 1.5, el ángulo de rotor del generador, bien, y su velocidad comienza un fuerte descenso que es difícil de revertir. ¿Okay? Aquí está la velocidad del generador, ¿no? Provocando, por tanto, una inestabilidad en la entrega de la energía eléctrica, y adicional, el colapso de la potencia mecánica constante y la salida de la unidad de la generación del generador después de aproximadamente 5 segundos, 5.5 segundos, ¿no? Que es aquí, justamente aquí donde ya tenemos la salida del generador y tenemos esta variación bastante fuerte en la parte de la potencia eléctrica entregada. Bien, la potencia mecánica también se ve afectada por eso. Bien. En el momento de la salida de la generación, la frecuencia de los buses se detiene en su oscilación y se estabiliza al 100%. Bien. Sin embargo, la magnitud de la tensión no se recupera del todo y se queda en un 68%, tal como se ve aquí. Bien. De 68% de su valor nominal, ¿no? El bus 3, correspondiente al punto de conexión del inversor y la planta fotovoltaica, presenta una variación drástica, ¿ok? En su ángulo de tensión en el momento de la falla, ¿okay? Que es la gráfica, la podemos observar en la gráfica de la izquierda, parte superior, ¿no? Que el bus 3 es el que está con rojo, ¿ok? Y luego de su despeje comienza un proceso oscilatorio en conjunto con el ángulo del oeste de los buses, ¿ok? O sea, con el ángulo del oeste del mismo gráfico de la izquierda superior, ¿okay? De esta diapositiva, durante el periodo de inestabilidad de la unidad, de la inestabilidad de la unidad de generación 1, y luego de su salida. Y el ángulo de todos los buses se estabiliza en valores similares a los antes de la falla. ¿Okay? Después del despeje de la falla, el sistema permanece inestable y el generador se detiene, y los voltajes en todos los buses no se recuperan a sus valores previos, tal como estamos viendo en esta diapositiva, pero en la gráfica de acá abajo. ¿Okay? Bien, entonces, si vemos que justamente cuando tenemos esta desconexión de la red, es un caso bastante inestable. ¿Ok? Entonces, el ETAP nos permitió, por medio de las gráficas, observar el comportamiento de los diferentes cantidades eléctricas de los elementos del sistema. Bien. Tal vez alguna solución puede ser un elemento de control, utilizando modelos de sistemas de control para un generador diésel típico, que también puede ser proporcionado por ETAP, para tratar de ajustar las variaciones de la potencia eléctrica entregada por el generador. Bien. Ok, ahora el caso 3, solamente tenemos la generación de la planta fotovoltaica. ¿Okay? O sea, tenemos fuera la red y tenemos fuera el generador. Bien, y la falla sigue estando en el bus 4, ¿no? Pues estamos simulando las mismas condiciones del sistema para este caso 3. Bien, entonces el sistema muestra una mejor respuesta que los casos, o que el caso anterior, y recupera su estabilidad inmediatamente después de la eliminación de la falla.
Bien, entonces, en pocas palabras, este sistema o en esta situación, el sistema es estable, es mucho más estable. Bien, y en el caso 4, cuando quitamos el generador, ¿okay? Y nos quedamos con la red y la generación fotovoltaica, bien, también este caso, bien, este caso presenta un comportamiento similar al anterior. ¿Okay? Una respuesta bastante interesante, bastante buena. En general, el sistema, podríamos decir que el sistema recupera la estabilidad casi inmediatamente después de la eliminación de la falla. El bus 1 mantiene su magnitud de voltaje, bien por encima del 80% durante la falla, mientras que las otras barras instantáneamente, por un instante van a cero durante la falla. El bus 3 aumenta su ángulo de voltaje, ya que está en operación de control de voltaje, y no tenemos mucha variación en el tipo de la frecuencia. ¿Okay? En general, podemos decir que el sistema en esta situación es estable. Bien, entonces, como les dije, este fue un estudio que se hizo con un diseño de un proyecto que tenía en la Politécnica del Chimborazo, que todavía se sigue desarrollando, pero esta fue la parte de la estabilidad de los sistemas de potencia. Entonces, a manera ya para concluir, ¿no? Que estos resultados que vimos aquí, que para este sistema fotovoltaico en dimensiones pequeñas, fue o tuvo un comportamiento mucho mejor en modo aislado, ¿no? Y no tiene un impacto negativo en la estabilidad del sistema. Eh, Sin embargo, mientras estamos en este modo aislado, o sea, con la generación fotovoltaica, la generación local, conectada a la generación local, o sea, el generador, hay un elemento de inestabilidad introducido en el sistema que se necesita ser abordado, ¿no? Que fue en el caso número 2, que fue la peor situación que tuvimos. Y se puede utilizar tal vez algunas soluciones como estabilizadores de sistemas de energía, por ahí ajustes en el excitador, bien, y otros sistemas de control en el generador. Bien, entonces ese fue mi pequeño aporte por medio de esta charla. Muchísimas gracias por la atención recibida y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, etcétera, etcétera. Sí, las preguntas pueden ser realizadas también en el chat. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Nos ayuda Francesca con la lectura? Bien, la pregunta es de David Guevara. La pregunta es si en el unifilar no debería haber un interruptor entre las baterías y el panel fotovoltaico para operar off-grid. Sí, 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 se lo puede introducir ahí en el diagrama unifilar. Ok, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Carlos Luis Villavicencio Márquez. ¿El programa TAP se lo puede comprar? Sí, se lo puede comprar, pero también hay un demo, hay una versión estudiantil. Entonces, sí hay manera de utilizarlo por medio de una institución educativa. Muchas gracias. La pregunta de Rubén Hidalgo. ¿Me puede mencionar algo con respecto a la estabilidad de la microred? Bueno, Micro. sí, bueno, en específico, la parte del generador
fue la que tal vez ahí es donde vamos a tener o se puede generar la inestabilidad por la parte del generador, ¿no? Por las máquinas rotatorias. Se utilizan diferentes criterios, se utilizan diferentes asunciones para utilizar, por ejemplo, el criterio de las áreas iguales por el tema de los ángulos, ¿no? Por el tema del despeje de los ángulos, que es una base bastante fundamental por el tema de la estabilidad, ¿no? Pero en breves rasgos o en manera general, como fue el caso número 2, fue el tema eh, fue principalmente el caso número 2 con el tema de la generación adicional que se tuvo, ¿no? El generador. Muchas gracias. Rubén Hidalgo pregunta también, pero ¿cómo podemos saber que la microred no va a tener ese tipo de problemas? Bueno, el ETAP es una solución o es una herramienta bastante de ayuda para poder ver una simulación antes de eh, instalar una planta de este tipo, ¿no? Entonces, eso se podría saber de antemano, ¿okay? Adicional a eso, se puede también, o sea, si tenemos una generación de una máquina rotatoria como un generador, entonces vamos a tener tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la estabilidad del sistema, ¿no? Por el tema de la máquina rotatoria, por el generador. Okay. Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? Podemos activar el micrófono o hacerla por este medio. En el chat hay unas preguntas. Ok. Ya, muchas gracias. Justo estaba. Ok. Bueno, aquí indican gracias por la presentación. Okay. Carlos Lipillo Vicencio indica que el ETAP en sí es beneficioso por los gráficos o qué le parece más relevante. El tema, las gráficas de de las diferentes cantidades eléctricas es bastante interesante y nosotros podemos ver en las gráficas. De hecho, podemos sacar bastante análisis con el tema de las gráficas. O sea, la gráfica, al menos de manera personal, me parece algo de bastante ayuda que proporciona el ETAP. Y adicional a eso, el tema del manejo de los diagramas unifilares. Muchas gracias. José Bautista pregunta, ¿desde qué tiempo aproximadamente se viene dando la introducción de las microredes en el sistema eléctrico nacional? Bueno, el tema de las microredes ya lleva algún tiempo, pero no está totalmente popularizado en el país. Entonces, tal vez habría que hacer mayores campañas, tal vez en otros países, como en Europa, que se permite o existe la condición o la ayuda de parte de los gobiernos locales o de las instituciones locales de poder a los usuarios vender energía. ¿Okay? Es más un tema de popularización y de inversión, por supuesto. Muchas gracias. Ulvio Alejandro pregunta, ¿esta es una simulación para un proyecto macro, pero para un cliente que requiere implementar este sistema en su casa de 120 voltios, ¿cuáles serían los problemas de simulación para optar con el dimensionamiento tanto del generador como la red fotovoltaica? ¿Cuál serían los problemas? Bueno, como problemas de simulación sería el principal familiarizarse con el ETAP, ¿no? Familiarizarse con los diagramas unifilares y familiarizarse con la lectura de los diferentes tipos de gráficos o las respuestas que te da el ETAP. Principalmente la estabilidad aquí o la peor situación que tuvimos, que fue el caso número 2, fue en el tema de la generación del generador por las máquinas rotatorias. Pero si tú tienes los paneles fotovoltaicos con los inversores, etcétera, podrías tener un tema de armónica, ¿okay? Más que de estabilidad. Muy bien.
Ok. Muchísimas gracias. Sí, ¿alguna pregunta adicional? Voy a ver esto primero. Bien. Ok, si hay preguntas, podemos colocarlas en el chat. A continuación, invitamos a los asistentes a activar su cámara, a los que les sea posible, para hacer una captura de esta charla FIET y colocarla en el sitio web de la FIET. ¿Sí? Agradecemos al máster Holger Noriega por su interesante presentación. Agradecemos a todos ustedes, a los profesores que se encuentran aquí presentes, a los estudiantes, a la comunidad de SPOL. Agradecemos su presencia el día de hoy en la charla FIET. También les pedimos que, si les parece, pues puedan colocar sus datos, su correo personal, sus datos para contactarles en futuras ediciones de charlas FIET relacionadas a esta área de forma más personalizada. Agradecemos su presencia el día de hoy. Bien, entonces, a los que les sea posible activar su cámara, les pedimos pues que le activen para la toma de una fotografía. La charla FIET va a estar publicada en el sitio web de FIET aproximadamente por una semana. Y también pues el ingeniero, el máster Noriega, nos va a proporcionar pues su correo, sus datos, en caso de que ustedes deseen contactarle posterior a la charla. Bien, muchísimas gracias a todos. A continuación doy paso a la señorita Daniela Ruiz para coordinar el tema de la fotografía. Buenas tardes. Sí, me confirman. Ahí vemos que estamos viendo que están encendiendo las cámaras. Esperamos unos minutitos, por favor. Ya, creo que no tienen disponibilidad más la cámara, así que procedemos a tomar la foto. 1, 2 y 3. Listo. Listo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos, principalmente el máster Holger Noriega. Agradecemos su presencia el día de hoy con la conferencia. Agradecemos a los profesores, estudiantes, a la comunidad FIET aquí presente. Que tengan buenas tardes. El evento ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a todos por su asistencia.